Hola, me llamo Isabel y hoy voy a hablar sobre la evolución de la enseñanza del español como lengua extranjera en el mundo. Bien. Voy a partir con algunas cifras importantes y es que el español ha obtenido cada vez más relevancia a nivel mundial y es una lengua cada vez más utilizada. Algunos de los datos que reafirman aquello es, por ejemplo, el hecho de que actualmente es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino. Es también una lengua oficial en 21 países que cuenta con más de 600 millones de usuarios, de los cuales se estima que unos 480 millones son hablantes nativos. Y esta relevancia que ha ido adquiriendo ha significado también que cada vez hay más personas interesadas en aprender el español como una lengua extranjera. A día de hoy hay aproximadamente 21 millones de estudiantes del español como lengua extranjera. Por todo lo anterior, me parece sumamente relevante que nos enfoquemos no solo en el aprendizaje del español como lengua extranjera, sino que también en su enseñanza. Todo esto tomando en consideración los métodos actuales que se ven determinados por los nuevos enfoques, por las prioridades y destrezas de los alumnos y por otros medios o herramientas eh, de la sociedad actual a las cuales el docente se tiene que ir adaptando. Y es por ello que mis objetivos principales en esta presentación van a ser primero explicar las realidades, prioridades y enfoques que determinan los métodos de enseñanza de L y también señalar los desafíos para la enseñanza de L a los cuales el docente debe adaptarse. Voy a comenzar abordando ciertos conceptos clave que podemos ver ya desde el inicio de nuestra presentación, como por ejemplo el concepto de evolución. Se habla de evolución de la enseñanza de L porque desde el comienzo el docente se ve expuesto a distintas necesidades y contextos y por lo tanto ha tenido que ir recurriendo a diversos métodos y herramientas para poder satisfacer estas necesidades. Esto ha significado un proceso de constante experimentación, ya que tiene que ir amoldándose a las nuevas realidades y adaptarse a los entornos actuales. Pero hay algunos factores que se han mantenido siempre desde el inicio, como por ejemplo los objetivos del curso de español del programa, los tiempos de cumplimiento para dichos objetivos y también los recursos disponibles tanto del docente como de los estudiantes. También está el concepto de enseñanza. Aquí es importante mencionar que este proceso de adaptación a las nuevas realidades ha traído consigo una modificación en lo que eran los roles iniciales de profesor y alumno. Antiguamente se pensaba que el profesor era el único proveedor de la información y era también el único que podía generar la situación de aprendizaje. Sin embargo, con el surgimiento de nuevas teorías y nuevas metodologías, se potenció y se modificó lo que era el rol del alumno, debido principalmente a la teoría del interaccionismo, que fomentó lo que es la autonomía de aprendizaje, ya que esta está enfocada en la acción, comunicación e interacción. Esto significó para el alumno que él ya no es solo un oyente, sino que es un sujeto de acción, es un sujeto que realiza actividades lingüísticas y comunicativas y que puede buscar el aprendizaje. Las ventajas de estas nuevas teorías son, por una parte, que potencian las competencias del alumno, que vendrían siendo la suma de los conocimientos previos que tenía de la lengua, las destrezas que voy a explicar un poco más adelante y características personales, que también voy a proceder a explicar. Y también que ha fomentado lo que es la diversidad dentro del aula y la diversidad en los modos de aprender. El concepto de lengua extranjera o L2. Aquí es súper importante considerar que existen diferencias de aprendizaje entre la L1 y la L2. El dominio que tenemos de la L1 obviamente no es el mismo que tenemos de la L2. Nuestras destrezas desarrolladas y nuestras prioridades tampoco son las mismas en ambas lenguas. Por ejemplo, en el estudio de la lengua 1,
se tiende a centrar más en el análisis lingüístico y formal de la lengua. Lo más importante aquí vendría siendo el código de la lengua, mientras que en el estudio de una lengua 2 hay más que nada un enfoque comunicativo, ya que el objetivo principal es hacer uso de la lengua. El desafío que surge aquí para el docente es que tiene que saber crear un programa cuyos contenidos puedan cumplir con las expectativas de los alumnos, en el sentido de que cada alumno tiene su propia prioridad y el profesor tiene que reconocer estas prioridades, reconocer sus destrezas y en base a ello crear un programa y sus objetivos que puedan cumplir con las necesidades. Y bueno, para ello él tiene que enfocarse en 3 puntos principales, que son primero las habilidades del aprendiz, que vendría siendo básicamente sus capacidades, que pueden ser mayores o menores, para adquirir lenguas nuevas. El efecto del entorno de aprendizaje en el cual se encuentra, que vendría siendo, por ejemplo, si es que tiene la posibilidad de hablar con hablantes nativos o si se expone a ciertas situaciones lingüísticas comunicativas, y también las características del aprendiz, que son temas más personales, como por ejemplo su madurez cognitiva, su conocimiento del mundo y de la lengua, el esfuerzo que él ponga en el desarrollo del curso y otras actitudes. En este punto también es importante considerar las destrezas de la lengua, que son 4: hablar, escuchar, leer y escribir. Para que un individuo pueda decir que domina una lengua extranjera, tiene que contar con las 4 destrezas bien desarrolladas. En este punto, el desafío para el docente sería que él tiene que generar actividades y tareas para los alumnos en los cuales pueda desarrollar las 4 destrezas de manera equitativa, no enfocarse solo en una. Y esto es un desafío considerando las limitaciones que hay respecto a los cursos de enseñanza, considerando, por ejemplo, la duración del curso, la cantidad de alumnos que hay en el curso y los niveles de conocimiento con los cuales ellos llegan al curso. También hay que considerar que obviamente existe una jerarquía de las destrezas dentro del proceso de enseñanza de L1 o L2. En L1, por ejemplo, las destrezas más relevantes tienden a ser la lectura y la escritura, mientras que en L2 las destrezas más relevantes son las destrezas orales. Esto tiene que ver con la expresión y la comprensión, ya que el alumno necesita poder crear un mensaje y poder transmitirlo. Como dije anteriormente, el desafío aquí es que el docente tiene que buscar un equilibrio entre las prioridades y las destrezas, porque si bien según la lengua hay algunos que se cree que son más relevantes, el alumno necesita todas las destrezas. Necesita por una parte los conocimientos de los elementos sintácticos y léxicos de una lengua, pero también necesita por otra parte tener una actividad bidireccional para poder generar la comunicación. Eso significa que el alumno debe tener un rol de emisor y receptor de un mensaje, el cual necesita poder crear y poder comprender. Luego está la multiplicidad de perfiles. Cada alumno aprende de forma diferente y el docente tiene que tomar decisiones sumamente importantes, ya que estas van a influir y determinar los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Y es por ello que uno de los principales objetivos y deberes del docente es utilizar los recursos disponibles y que estos generen intereses en sus estudiantes. Para que estos puedan generar interés, tienen que tener relación con la realidad actual. Y esta realidad es sumamente globalizada e intercultural. Para que podamos entender un poco la relevancia e importancia de los conceptos propios de esta sociedad actual, como vendría siendo el plurilingüismo, la interculturalidad y la globalización, hay ciertos conceptos que me gustaría explicar, que son la competencia intercultural.
Esta es básicamente la habilidad del aprendiente de una lengua extranjera para poder desenvolverse eficaz y exitosamente en una situación de comunicación intercultural, que es nuestro segundo concepto. La comunicación intercultural es básicamente el resultado de la interacción entre dos hablantes de distintas lenguas y pertenecientes a distintas culturas. Y finalmente la competencia pluricultural, que es la capacidad de una persona para poder participar de esta comunicación intercultural gracias a los conocimientos y la experiencia que él ya tiene tanto de la lengua como de la cultura. Creo que con esta explicación de la multiplicidad ya queda más que claro que es parte de nuestra situación actual y es de suma importancia que el docente la tenga en consideración porque está demostrado que esta multiplicidad y esta interculturalidad interfiere en el entendimiento de la lengua 2. En este sentido, Robert Kaplan señaló que los hablantes de diversos grupos lingüístico-culturales manejan la información que reciben de diferente manera según su lengua 1. Eso significa, por ejemplo, que si el hablante recibe un texto escrito en lengua 2, mentalmente lo va a ordenar en base a las estructuras propias de su lengua 1. Y aquí uno de los debates y desafíos que surge entre los docentes es qué es más importante, si enseñarles el significado o la forma, ya que cada cultura, cada lengua transmite un mismo mensaje de manera diferente. También es muy importante que tengamos claro que la lengua española posee ciertas fortalezas y debilidades. Dentro de sus fortalezas está, por ejemplo, que es una lengua internacional, según los datos que mencioné al inicio de la presentación, está claramente en constante expansión y tiene un índice de diversidad bastante bajo. Sin embargo, tiene también ciertas debilidades, que más que debilidades vendrían a ser puntos que tenemos que reforzar, que tienen que ver con fomentar. ¿Fomentarla en qué sentido? En el sentido de que necesitamos, por una parte, fomentar el uso de la lengua española en la producción de textos de tipo científico. Necesitamos fomentar el uso del español en las redes sociales, a pesar de que actualmente el español es la tercera lengua más usada en la red, y principalmente incentivar el aprendizaje de la lengua española como lengua extranjera. Entonces la pregunta que surge es si este interés por aprender la lengua española existe alrededor del mundo y si es que la enseñanza del español como lengua extranjera sigue teniendo relevancia. Y la respuesta es que sí. Esto podemos confirmarlo, por ejemplo, al observar las distintas instituciones y asociaciones que existen actualmente, que están comprometidas principalmente con poder crear y compartir material para los docentes para que estos puedan implementarlos en su metodología de enseñanza y también generan bastantes conferencias en las cuales los docentes pueden hablar sobre esta misma temática, exponer nuevas problemáticas y buscar soluciones. Otros datos que confirman la relevancia de la enseñanza de él en el mundo actual son los datos obtenidos de informes como el informe sectorial de FEDELE de 2017, que es básicamente un resumen de la situación actual de la enseñanza de L en España, según la cantidad de alumnos de español que hubiera y la duración de los cursos en los que participaron. De ese informe se concluyó que desde el año 2013 ha habido un aumento paulatino en el número de estudiantes de español como lengua extranjera. También está la publicación llamada Estudiar Español en el Instituto Cervantes, que es también un resumen de la situación de la enseñanza de L, del cual se concluyó que ha habido un aumento de los cursos en modalidad presencial y en modalidad en línea, que ha habido un aumento de la formación de profesores y ha habido también un aumento en las evaluaciones certificativas. Ahora voy a proceder a mostrar algunos hitos principales de la enseñanza de L, que demuestran básicamente que todo este interés que ha habido por la lengua española ya existía desde hace años, como por ejemplo la incorporación de L en la Escuela Oficial de Idiomas, que ocurrió en el año 1912, la fundación de la American Association of Teachers of Spanish en 1917, esto sucedió en Nueva York,
la fundación de la ACELE en el año 1987 y la creación del Instituto Cervantes en 1991. ACELE y el Instituto Cervantes están comprometidos con todo esto de la implementación y creación de material para que se pueda compartir entre docentes y también de generar diversos debates e instancias para poder conversar respecto a la temática de la enseñanza de él. Ahora voy a hablar sobre el desafío de la era moderna y algunos potenciales peligros que han surgido gracias a ella. Como principal desafío quise mencionar las TIC, que son las tecnologías de información, y el Internet. Claramente ambos son parte de nuestra realidad actual y ambos requieren de un gran proceso de adaptación, tanto de parte del docente como del alumno. Dentro de las ventajas de estos medios está que ofrecen una amplia variedad de material didáctico que fomenta el aprendizaje. Tal y como mencioné anteriormente, existen diversas páginas web de asociaciones en las cuales se comparte material de todo tipo. Este material consiste, por ejemplo, en textos, en audios, en canciones, en videos y también en tareas y actividades de tipo lingüístico. Y esto permite que se desarrolle más de una destreza, lo cual es sumamente positivo. Y también se potencia el papel del alumno como agente social y como aprendiz autónomo, ya que el alumno ahora tiene la libertad de poder elegir qué destreza quiere analizar o desarrollar en mayor profundidad y puede buscar por sus propios medios los contenidos o los materiales que lo ayuden a cumplir dicho objetivo. Eso le da cierto sentido de liderazgo en cuanto a la elección de sus propios objetivos. Sin embargo, han surgido también algunas desventajas que son también temores que tienen algunos docentes, que es, por ejemplo, que la globalización y el Internet han provocado cambios en los hábitos del alumno. Esto sucede, por ejemplo, porque ahora los alumnos pasan demasiado tiempo utilizando dispositivos electrónicos y tampoco están tan interesados como antes en la adquisición de conocimientos nuevos porque ya tienen la información a la mano. También está que las redes sociales y el rápido proceso comunicativo ha generado el uso de un lenguaje que es también más rápido, pero es menos prolijo. Es por eso que en redes sociales nosotros tendemos a ver que no se suelen respetar las normas de la gramática española, como por ejemplo el uso correcto de los signos de exclamación e interrogación, el uso de mayúsculas o de tildes. Y también el Internet y las redes sociales han creado estos emojis o emoticonos que han provocado un poco la reducción de la comunicación. Sin embargo, me parece que si bien tiene bastantes desventajas que podrían generar potenciales peligros, son herramientas de suma relevancia para el docente. Creo que el Internet y los medios digitales de verdad pueden generar un espacio para que el alumno pueda tener este aprendizaje autónomo, para que pueda resolver sus dudas. Está también la posibilidad de que se comunique con hablantes de la lengua 2 para que pueda practicar sus propias destrezas e ir mejorando. Así que personalmente creo que todas estas desventajas podrían transformarse en ventajas y que es nuestro deber saber utilizar bien estos medios, saber sacar provecho y ventaja de estos medios. Bueno, ya para concluir, quisiera decir que el proceso de enseñanza de L se ha visto determinado por diversos factores propios de la realidad actual. Estos son, por ejemplo, la globalización, la multiplicidad de perfiles de los alumnos, estos nuevos roles que surgieron del profesor y del estudiante, y las nuevas destrezas y prioridades de ambos agentes. Claramente el mundo actual también ha traído consigo nuevos desafíos como la implementación de las tecnologías de información y la globalización, por lo que es importante para el docente saber adaptarse a cada situación y sacar provecho de todas las herramientas posibles. Finalmente, en base a todos los datos presentados, creo que la lengua española va a mantener su relevancia a nivel mundial e incluso podría
ir en un aumento paulatino en cuanto a su nivel de importancia, y el hecho de que hoy en día existan estos medios digitales que incluso las instituciones implementan y usan bastante seguido, es un aporte significativo para poder continuar fomentando el aprendizaje del español como lengua extranjera. Y bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención.